Muy buenas noches, les bendigo en el nombre de Jesús, qué gusto poderlos saludar y bendecir. Que bueno, ya están conectándose aquí mi querida chatía Donis, qué gusto de poderte saludar, mi hermana Ani López, qué gusto. Ya estoy viendo las notas que ya nos están enviando de los estudios Biblia en mano, tanto chatía como mi querida hermana Ani, qué bendición. En un momento los voy a revisar eh, porque me gusta hacerlo, dedicar el tiempo para ver cómo ustedes captan el mensaje que ha sido transmitido y cómo son de bendición. Lucky de Broy, también qué gusto de poderte saludar y bendecir desde acá. Alice Ovalle, qué bueno estar ya nuevamente por aquí, listos para estudiar la palabra de Dios. Pues qué bueno, miren, hoy tenemos que seguir en esta emocionante estudio. Mi querida hermana Celia Victoria, le bendecimos en el nombre de Jesús. Mi amado pastor Víctor Ramacini, qué gusto de poderlo saludar y bendecir. Y desde acá un gran abrazo. Hermana Claudia Rivera, qué gusto de saludarla. También un gran abrazo allá para Estados Unidos. Y qué bueno que estamos listos ya para estudiar. Pues supongo que ya estamos listos, ¿verdad? Y que tenemos ya como cada día en nuestra muy buenas noches a todos también. Gracias por los saludos que nos envían todos aquellos que están conectándose ya. Pues hoy vamos a estudiar el libro de Nehemías en el capítulo 7. Hoy vamos a estudiar el capítulo 7. Y entonces vamos a tenerlo, por favor, les pido ahí que tengamos lista nuestra Biblia, capítulo 7 y nuestros cuadernos, ya vi que son muy, muy, muy dedicados, por lo que espero, ya Ani nos está poniendo que ya está lista. Sí, hay Chatía también, me puso un montón de manitas, qué bendición. Alice Ovalle también, que ya está lista, y qué bueno que ya estamos. Entonces vamos a iniciar este capítulo 7 del libro de Nehemías y vamos a empezar leyendo desde el versículo 1. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani, o Hananí, y Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas a los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Nos detenemos un momentito, mi querida hermana Rosy Tucker, mi hermana Silvi Catalán, bienvenidas, y qué bueno que ya están aquí listos para el estudio y que ya empezamos a leer la primera parte. Este libro, como les digo, es un libro donde nos enseña mucho acerca de cómo enfrentar problemas, de cómo enfrentarnos a los enemigos de afuera y cómo enfrentarnos a los enemigos internos. Pero también nos habla del orden y de cómo llevar aquellas cosas, cómo poner en orden la casa. Y entonces estos primeros versículos del 1 al 4 que acabamos de leer, vamos a iniciar leyendo el versículo 1, ¿verdad? Que dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros, cantores y levitas. Entonces la obra se había terminado. Ya se había terminado el levantar el muro. Mi querida Ruti, bendiciones y bienvenida. Mi querida hermana Elizabeth, ya te extrañaba. Muchas bendiciones para ti también. La obra se había terminado. El muro se había terminado. Las puertas se habían puesto. Pero el trabajo aún no se había terminado. Había aún tareas que tenían que cumplirse. Dios nos da tareas. Dios nos pone trabajos que nosotros tenemos que hacer para Él. Pero
Cristo nos va llevando cada vez un poco más. Cuando nos lleva a un triunfo, nos espera aún un triunfo mayor adelante. Cada nueva meta, cada promesa cumplida nos impulsa hacia la nueva promesa de Dios, hacia la nueva bendición de Dios. Y por eso es importante mantenernos en el fluir del río de Dios. Mi hermana Silvi Catalán, le bendecimos en el nombre de Jesús. Mi hermana Marinera Minera, bendecida noche para usted también. Y Imelda Menzel, la bendecimos en el nombre de Jesús. Siempre hay algo más que hacer en Cristo. Y miren, en Cristo nunca nos aburriremos. Algunos piensan que el evangelio es aburrido, que el caminar en Cristo es aburrido, porque se pierden del pecado que está afuera y lejos de la realidad es eso. Porque Cristo siempre tiene para mostrarnos más. Ahora, la tarea de Nehemías no había terminado únicamente con levantar los muros. Aún había que organizar a un pueblo. Era necesario no solo levantar los ladrillos, sino también edificar al pueblo. Porque la obra que se había levantado era la obra física. Esos muros que ya eran una protección para Jerusalén. Pero aún necesitaba levantarse al pueblo para que organizados, miren, habían vivido pues cautivos en Babilonia durante 70 años. Ya habían venido y había pasado algún tiempo en Jerusalén, pero aún no estaban organizados de todo para poder fungir nuevamente como el pueblo de Dios. Y por eso era necesario ordenar. La obra no termina únicamente cuando llegamos a la meta. Dios nos lleva a profundidades aún mayores hasta que podamos llegar a la misma presencia del Señor. Por ejemplo, tal vez algunos de ustedes, aún solteros, aún solteras, su meta era llegar al matrimonio. Y esa meta llegó, pero no termina todo en el matrimonio, sino que luego seguirá la familia, los hijos, el ministerio. Siempre Dios nos va poniendo una meta más amplia, ampliándonos la visión, pero también ampliando las promesas y ampliando también el respaldo de Dios para nuestra vida. Ahora nos dice aquí que mandó el versículo 2 de Nehemías 7, que mandó a su hermano Hananí, que es el que vimos al principio del libro de Nehemías, que fue el que le fue a llevar el informe de cómo estaba Jerusalén. Mandé a mi hermano Hananí y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y aquí nos habla de que hay que poner a la gente adecuada en el puesto adecuado, que tenemos que tener, que debemos de ser primero fieles en la obra de Dios, para que Dios nos encomiende la tarea de bendecir al pueblo. Tú y yo somos llamados para ser fieles servidores de Dios. Y cuando nosotros nos entregamos y cada día más buscamos de su presencia, de caminar bajo la voluntad de Dios, nos convertimos cada mes en siervos fieles y útiles de Dios. Y esto era Hanani y Hananías. Eran fieles y por eso el liderazgo de Nehemías podía descansar en ellos. Pero hay algo que no toqué del versículo 1, que dice que cuando se terminaron los muros, Nehemías fue señalando, mira, interesante esto, fue posicionando, dándoles tarea a ciertas personas en el pueblo. Dice que levantó porteros, cantores y levitas. Fue organizando nuevamente el mover del templo de Dios,
el mover de la adoración. Era necesario levantar nuevamente la adoración en Israel y organizarlos en la forma en que habían sido levantados desde tiempos de Moisés, en los tiempos de David, los tiempos de Salomón. Y esto es en parte la restitución de nuestras vidas al servicio de Dios. Porque cuando terminamos obras grandes, no solo es la hora física lo que nos manda hacer, no solo es llegar y haber logrado un título universitario, no solo es haber levantado una empresa, no solo es haber logrado éxitos ministeriales, sino es también levantar un altar de adoración en nuestra vida, para que los triunfos, para que las victorias nos lleven verdaderamente al gozo, a vivir en el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Y entonces Nehemías empezó a levantar nuevamente a la organización de la adoración de Jerusalén, pero dice que mandó instrucciones por medio de estos líderes fieles a los que aún estaban dentro de Jerusalén, que vamos a ver ahora que no eran muchos, porque habían llegado muchos a la obra, pero no vivían ahí. Entonces empezó la organización de esta ciudad santa. Y por medio de estos dos varones, Hananías y Hanani, mandó una instrucción y les dijo, dice el versículo 3, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente ahí, cierren las puertas y arránquenlas y señalen guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Y esta era una instrucción un poco rara para los estándares de la antigüedad, porque normalmente en las ciudades antiguas, las puertas de una ciudad se abrían al amanecer, cuando salía el sol, se abrían las puertas y se cerraban al anochecer. O sea, permanecían cerradas en el tiempo de oscuridad, precisamente para defensa de la ciudad. Y eso era lo que era normal, pero la instrucción de Nehemías fue diferente. Ellos todavía estaban bajo ataque. Nehemías sabía que había enemigos rondando aún la ciudad y que podían infiltrarse en algún momento dentro de la ciudad y destruirlos y atacarlos. Y mira, y esto es una enseñanza muy bonita e interesante para nuestra propia vida. Dice la palabra de Dios que Satanás anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Anda dando vueltas alrededor de las personas, viendo quién se descuida en su vida, en pecado, en desobediencia, que también es pecado, obviamente, ¿verdad? En salirse de la voluntad de Dios, para que sea presa fácil para él. Y esto en el ámbito espiritual se le dice abrió una puerta, ¿verdad? Abrió una puerta como para decir la defensa que lo protegía a una persona quedó en un momento baja. En un momento se abrió una brecha por donde podrían pasar los ladrones. Porque el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Ahora, Nehemías sabe que el enemigo se puede infiltrar en algún momento para destruir. Él sabía que había enemigos como leones rugientes alrededor. Entonces él manda una instrucción que no sea igual que en las otras ciudades, sino que manda que se abran las puertas hasta ya entrada la mañana. ¿Por qué? Porque él no quería que se abrieran las puertas muy temprano,
y que algunos solo abrieran las puertas y salieran a sus trabajos, o que no hubieran, los guardas no estuvieran bien despiertos y bien atentos para saber quién salía y quién entraba, porque era muy temprano y se pudiera infiltrar algún enemigo. Dijo, no, 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 que las puertas se abran cuando ya caliente el sol, cuando ya todos estén despiertos, cuando todos estén alertas. Abran las puertas y entonces saldremos a las actividades. Entonces habrán guardas en las puertas, atentos de que nadie se infiltre. Y en la noche, dice, deben cerrar las puertas y dice, y hasta que caliente el sol, y aunque haya gente ahí, cierren las puertas y señalen guardas en las moradas de Jerusalén. Cierren las puertas temprano y ciérrenlas, pero siempre que las vayan a cerrar, que estén los guardias ahí, que estén vigilantes quién entra y quién sale. Y eso es importante para nosotros para nuestra propia vida, para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para nuestro ministerio, para nuestros negocios. Tenemos que estar siempre bien atentos. ¿Quién va a entrar a nuestra casa? ¿Quién va a entrar como un amigo, como una amistad a tu matrimonio? ¿Quién se acerca a tus hijos? ¿Quién entra a tu casa? ¿A quién le abre la intimidad de tu corazón? Tenemos que estar atentos, tenemos que ser atalayas, que estemos vigilantes sobre nuestra vida y sobre la vida que Dios nos ha puesto en responsabilidad. Y Nehemías da una instrucción muy clara porque dice, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Porque los puso por turnos y delante de su casa, para que fuera primero inmediato, que el guardia tuviera su casa frente a la puerta, para que no hubiera nadie que se le pasara. Segundo, era porque en su casa él tenía la responsabilidad de cuidar a su esposa, a sus hijos, y obviamente era el más interesado en que nadie pasara. En tu casa, ¿quién es el más interesado en que alguien no se vaya a meter en medio de tu matrimonio? ¿Quién es el más interesado en que alguien no se vaya a infiltrar para desviar a tus hijos del buen camino? ¿Quién es el más interesado por ver que alguien no se vaya a meter en tu negocio y vaya a ser una persona destructiva de los intereses que tú tienes allí? Somos nosotros. Nosotros somos los más interesados. Y este es un principio. El que está más interesado es el que más tiene que estar vigilante de las situaciones. Porque si tú dijeras, bueno, te voy a mandar a cuidar, pero vas a ir a cuidar a un lugar lejano, a una familia que ni conoces, probablemente lo vas a hacer, claro, porque somos responsables, pero no con el mismo interés con el que lo hacemos con las personas que están cerca de nuestro corazón, ¿verdad? Y también arrancarlas, dice aquí, ¿verdad? Y aunque haya gente ahí, cierren las puertas y arránquelas. ¿Qué quiere decir? Que alguien está ahí medio, aquí diríamos, abriendo la boca, diríamos, ¿verdad? Que alguien paseando, así que, no, arránquela, quítenla de ahí y cierren las puertas cuando hay que cerrarlas. Nadie puede obviar esta orden. Tenemos que estar vigilantes, cerrar las puertas y no dejar que ningún enemigo entre. Esta era una orden de un general que debía cumplirse. Y esta es la orden de Dios. Miren, si hay alguien que está ahí dando vueltas y no sabes qué es, tú cierras las puertas y la gente que se quedó afuera, se quedó afuera. ¿Verdad? Y es mejor que se quede el enemigo afuera a tenerlo adentro. Esto es importante. Porque, y nos dice el versículo 4, que la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. O sea que dentro de Jerusalén ya no se había quedado tanta de la gente que fue a levantar los muros, porque las casas aún estaban destruidas, todavía no estaban reedificadas.
Entonces no había tanta gente viviendo ahí, entonces era una ciudad grande, pero vacía. Debía ser llenada y por eso necesitaba el orden. Por eso nosotros en nuestra vida tenemos que llenar nuestra vida, no dejar vacía nuestra vida. Miren, Nehemías tenía la tarea de llenar la ciudad, pero en orden. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, viene a llenar nuestro corazón, viene a hacer habitación dentro de nosotros para que nuestro cuerpo sea el templo del Espíritu Santo. Pero dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo se contrista, se entristece el Espíritu Santo? Cuando nosotros no le damos lugar en nuestra vida. Y el lugar que no tiene el Espíritu Santo queda vacío y debe ser llenado por algo. Y cuando no lo llena el Espíritu Santo de Dios, pues se llena de otras cosas. Hay áreas en nuestra vida que aún no hemos dejado que el Espíritu Santo influya. Puede ser en nuestro trabajo. Yo sigo haciendo mi trabajo de la manera que quiero y pagando sobornos. Ese es un ejemplo así extremo, ¿verdad? Haciendo hurtos, modificando la mercadería, porque no he dejado que el Espíritu Santo transforme mi vida. Hay espacios que aún están vacíos, pero que deben ser llenados y transformados por el Espíritu Santo de Dios. Es importante. Y entonces, esta ciudad aún estaba vacía y Nehemías tenía que ordenarla, pero no podía llenarla con cualquier persona. Y lo vamos a ver ahorita de aquí en adelante. No podía ser llenado los puestos solo por llenarlos. Tú no puedes hacer las cosas solo por hacerlas y cumplir un requisito. No. Todo debe hacerse en el orden de Dios para que haya bendición en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, el versículo 5, regresando a Nehemías. Entonces, puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subimos del cautiverio, de los que llevó cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Entonces, Nehemías estaba con la situación que debía ser llenada la ciudad, debía ordenarse la ciudad, pero debía ordenarse de acuerdo al mandato de Dios. Dios le había dado a cada tribu de Israel una función y le había dado diferentes funciones a cada uno de los grupos en Israel. Todos tenían su parte en Israel, todos, cada uno. No podía hacerse de otra manera. Y entonces, mira lo que puso Dios en su corazón, en el corazón de Nehemías. Y por eso este libro, miren, este libro es maravilloso, porque afirma que la mano de Dios estaba en la obra en todas las circunstancias. Y eso es lo importante de este libro, que Nehemías nunca dejó de depender de Dios. Aún en las cosas operativas, podríamos decir, en las cosas de nuestro día a día, en las cosas de trabajo, Nehemías siempre buscaba la dirección de Dios en todo. Él era un administrador de alto nivel. Hoy diríamos, es el CEO. Creo que lo dije bien, espero haberlo dicho bien. Pero era el gerente general. Como decir un gerente general de Tesla, ¿verdad? Una empresa inmensa, o de Google, o de cualquiera de estas empresas enormes que manejan mucho personal. Nehemías era el administrador que Dios había puesto ahí. Pero este administrador nunca se olvidaba de a quién servía. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que saber. Que aún en las
en las cosas diarias, en las cosas que nosotros hacemos cotidianamente, nosotros tenemos que saber y entender que estamos en la voluntad de Dios. Zelda Lorena López, le bendecimos en el nombre de Jesús. Y esto era algo que Nehemías siempre dice en su libro, que él siempre dice aquí, entonces puso Dios en mi corazón. ¿Cómo puso Dios en su corazón? Porque él estaba permanentemente buscando su voluntad en oración. Y ahora vamos a ver también en sus escritos. Y entonces dice que él le puso en su corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Miren, y qué interesante esto. Porque ustedes, no sé si se recuerdan, pero en la historia de David, ya en las últimas partes de la vida de David, cuando David ya era rey aquí mismo en Jerusalén, dice que David quiso hacer un censo de cuántos hombres estaban aptos para la guerra. Y su general le dijo, no, mi rey David, no haga eso, porque eso va a ofender a Dios. Era un censo para saber cuántos hombres de guerra había en Israel. Pero aquí también habla de un censo, pero con dos motivaciones diferentes. La misma acción con dos motivaciones diferentes. Cuando David hizo esto en Israel, Dios se enojó muchísimo, muchísimo. Y de hecho hubo un juicio sobre Israel y sobre David. Porque el corazón de David en ese momento no consultó a Dios, sino que el corazón de David era porque su corazón en ese momento se enorgulleció y quería saber cuánto ejército había, no porque hubiera enemigos que derrotar en ese momento, sino para decir, esta es mi fuerza, mi ejército, no el ejército de Dios. Sin recordarse que él había vencido, no por los ejércitos grandes que tenía, sino por el poder y el respaldo de Dios. Y Dios se enojó con David por hacer un censo. Pero aquí, Nehemías también hace un censo. La misma acción con motivaciones diferentes. No solamente es lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué tú como esposa o tú como varón en algún momento le das algo hermoso a tu esposa o a tu esposo? Puede ser una manifestación de amor. Solo porque quieres agradarle, quieres llegar a tu corazón y a su corazón y mostrarle que es importante para ti. Buena motivación. O puede ser que tú lleves un regalo y puede ser más valioso incluso un regalo, pero porque quieres algo de tu esposo o de tu esposa. No va con una motivación simplemente de generosidad, de mostrar tu amor, de dar algo por amor, sino que es por una situación más egoísta. La motivación es importante. Y entonces dice que decidió hacer un censo para que fueran empadronados los nobles, los oficiales y el pueblo, según su genealogía. ¿Por qué según su genealogía? Para ver de ese pueblo que había regresado, que ahora estaba muy mezclado, porque cuando regresaron del cautiverio de Babilonia, ya había gente que los mismos babilonios habían traído de otras naciones para llenar Jerusalén y los alrededores, para que asentarlos ahí que no eran israelitas. Ellos habían tomado eh, ciertas costumbres religiosas de los judíos, porque algunos se habían quedado. Pero esos eran, por ejemplo, los samaritanos. Era mezcla entre judíos y de muchas naciones de alrededor que habían sido llevadas ahí. Entonces era importante para Nehemías saber quiénes eran verdaderamente del pueblo. Y entonces dice que halló un libro. ¿Cómo que halló un libro? Dios se lo reveló, un libro. Dios le mostró y le sacó un libro que iba a ser muy importante.
dice, y ahí el libro de la genealogía de los que habían subido, antes. Y encontré en él escrito así. Y entonces, miren, este libro, aquí lo vamos a ver más adelante, que este libro, bueno, perdonen mis hermanos. Este libro fue un libro que escribió el sacerdote Esdras. Y era un registro que Esdras había hecho en Babilonia. Antes de que el primer grupo saliera de Babilonia y regresara a Jerusalén. Era una lista de las personas judías que salían del cautiverio e iban a llegar a Jerusalén. Porque él escribió, porque era importante, él sabía que era importante. ¿Quiénes eran los que iban a salir y de qué tribu eran? ¿De qué familia eran? Porque sabía que esto iba a tener una importancia para reconstruir nuevamente el pueblo en el orden de Dios. Gracias, Chatía, te agradezco. Y entonces empieza, y miren, aquí hoy no vamos a leer todos los versículos, porque del versículo 7 al 73, 7:3, que miren, es desde acá, según mi Biblia, lo vemos desde el versículo 7 hasta el versículo 73, que es el último versículo, está el listado que hizo Esdras de todas las personas que vinieron por su genealogía. Bueno, las cabezas, ¿verdad? Y de qué tribu eran y cómo venían y quiénes eran, para dejar establecido quiénes eran los que tenían que tener, qué responsabilidades y quiénes eran verdaderos judíos o israelitas, porque podían venir de alguna otra tribu. La mayoría eran judíos de la tribu de Judá, para hacerlo más claro, y quienes no, quienes iban a ser sacerdotes, y entonces, porque había familias que habían sido apartadas por Dios para funciones, por ejemplo, en esta lista, ¿quiénes eran de la familia de los levitas? Él lo apuntó, estos vienen de la familia de los levitas. ¿Quiénes eran los cantores? ¿Quiénes eran los porteros? Los porteros no eran solo los que cuidaban la puerta de la ciudad, sino también la puerta del templo. ¿Quiénes eran los sirvientes del templo? Pero entonces, todo esto por eso era tan importante, y esto lo pueden ustedes leer ya con mayor detalle, todas esta lista de las personas. Pero también dentro de esa lista que Esdras hizo, se encontró que entre los que estaban saliendo, que querían salir de Babilonia para acá, se encontró que venía gente que no eran ni israelitas ni eran judíos. Probablemente venían de otras naciones que estaban en Babilonia en cautiverio y se quisieron venir con ese primer éxodo de los judíos de Babilonia para Jerusalén. Pero algunos de ellos encubrían su genealogía, como no eran de pueblo y ellos sabían que algunos tenían funciones especiales, probablemente funciones de honor, se habían hecho pasar, por ejemplo, por sacerdotes, para hacer ellos pasarse por un sacerdocio falso que sustituyera a sacerdocio verdadero. Mira, y por eso era importante hacer ese listado de Esdras que encontró Nehemías. Por ejemplo, solo vamos a ver algunos versículos entre todos estos. El versículo 43, estamos en Nehemías 43. Nehemías 7, capítulo 7, estamos en el 7, versículo 43. Solo vamos a tomar algunos pequeños versículos para ver. En la lista dice, levitas, 2 puntos. Los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Jodavías, 74. Esdras marcó para los levitas, que era un puesto importantísimo. Ellos son los hijos de Jesúa, los de Cadmiel, los hijos de Jodavías,
y que son 74, para que pues, se pudiera ver cuál era la descendencia de los que podrían servir en el templo. En el 44 estaban los porteros, dice, bueno, los cantores, ¿verdad? Cantores, los hijos de Asaf, 148. Los porteros en el versículo 45 dice, los hijos de Salum, los porteros, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Hatita y los hijos de Sobai, 138. Y miren, Esdras, de hecho, creo que vamos a estudiar Esdras también. De hecho, Esdras fue el que compiló todo el Antiguo Testamento como nosotros lo conocemos hoy. Porque antes de Esdras eran escritos que estaban separados. Eran los profetas, escribían su libro y quedaban en un rollo. Pero Esdras fue sacerdote que compiló todo lo que había para hacer ese libro santo, que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, ¿pero por qué él escribía? Era un hombre muy acucioso para esto. Pero también, como les digo, hubo gente que se quiso hacer pasar por sacerdotes porque sabían que era un cargo de alto puesto, y podemos ver el versículo 61. Solo vamos a ir saltando porque son muchos, un listado grande, pero versículo 6.1 dice, y estos son los que subieron de Tel Mela, de Tel Harda, Kerub, Adón y Mer, y los que no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su genealogía, si eran de Israel. Y los hijos de Delaía, vamos a ver hasta 63, y los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, y los hijos de Necoda, 642, y de los hijos y de los sacerdotes, los hijos de Jabaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Calaíta, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogía y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Estos eran gente que no era ni siquiera israelita, pero que había tomado como función sacerdotal. Y llegó el tiempo del orden. Llegó el tiempo del orden de Dios, y eso es lo que tenemos que llevar nuestra vida, que hay un tiempo para ordenar nuestra vida y las funciones de nuestra caminar de acuerdo al orden de Dios. ¿Cómo estamos caminando? En el matrimonio, cómo estamos caminando en el trabajo, cómo estamos caminando en cada área de nuestra vida. Entonces nosotros sabemos. ¿Cómo nos comportamos con los que están debajo de nosotros? ¿Cómo nos comportamos nosotros con los que están arriba de nosotros? ¿Cómo nos comportamos con los que están al mismo nivel de nosotros? Tenemos que ordenar nuestra vida de acuerdo al orden de Dios. Tenemos que poner en orden el sacerdocio que Dios nos ha dado, el sacerdocio del creyente. La intercesión, la oración, el llevar la palabra. Tenemos que ordenar nuestra vida. Tenemos que ordenar matrimonios, tenemos que ordenar familias de acuerdo al orden de Dios, porque hay áreas en nuestra vida que probablemente son espurias, o sea, espurias, como te digo, que no son verdaderas, que le hemos estado haciendo mal, lo hemos estado haciendo con las armas que no son las que Dios nos dio, y probablemente esas áreas, y no probablemente, seguramente esas áreas donde no has dejado que Dios sea el que tome control, son las que tienes problemas. Y por eso Nehemías les dijo a estos falsos sacerdotes que no podían, que al ser expuestos ante esta verdad que había puesto el sacerdote Esdras mucho tiempo antes, que no podían ser alimentados de las cosas santas, porque estos estaban viviendo del ministerio cuando no eran verdaderos ministros, eran ministros falsos. Y dijo, no, aquí vamos a poner orden. Estos nos presentan su genealogía, no la tienen, no pueden estar en el sacerdote, porque estas cosas, el sostenimiento era para los ministros verdaderos de Dios y no eran para ellos. Y dice más, dice el versículo 65,
Y les dijo al gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y con Tumim. Y me detengo un momentito, mis hermanos, en lo que vas a seguir hablando. ¿Alguien ha oído del Urim y el Tumim? Que me lo puede escribir aquí brevemente, obviamente, ¿verdad? Que sepan algo acerca del Urim y el Tumim, porque lo menciona acá. Lo pueden hacer en el momento en lo que yo sigo hablando. Porque, bueno, ya mi esposa ya me dijo desde aquí, que ella sí sabe, pero no lo va a decir. Pues claro, le digo, que si no, aquí mismo les estamos diciendo a ustedes, pero ella sí conoce mucho de la Biblia, aunque platicamos siempre, y esa es una mujer estudiosa de la palabra, como ustedes que están ahí y como los varones que también nos miran. Mi hermana Jimena Cos, le bendecimos en el nombre de Jesús. Entonces, les dijo el gobernador que estos ya no iban a comer de las cosas santas. Estos sacerdotes estaban excluidos hasta que hubiera, y el alimento que estaba reservado para el sacerdocio, ese quedaba reservado hasta que se levantara un verdadero sacerdote que tuviera Urim y Tumim. Lo que Hebreo nos dice que no ha oído hablar de esto. Vamos a dar una breve explicación acerca de esto. Si hay alguien más que lo quiera decir, pues con mucho gusto, bienvenidos. El Urim y el Tumim eran unos elementos, nadie sabe con certeza cómo eran estos elementos, pero eran dos elementos que iban en la vestimenta del sumo sacerdote. El sumo sacerdote se le llamaba el pectoral del juicio, instrumentos sagrados, si no estoy mal, dice Ani. Sí, claro que sí. Elizabeth Arrea dice, yo no. Bueno, hoy vamos a ver algo interesante, así muy brevemente. Estos, Rudy y Joe, la bendecimos en el nombre de Jesús. Rudy y Joe, sí. Estos estaban, el sumo sacerdote tenía una vestimenta especial, que era una vestimenta sagrada, descrita específicamente por Dios, y todo tiene un significado. No lo vamos a detener a todo porque ya no nos daría tiempo. Pero lo importante es que había un pectoral que llevaba el sumo sacerdote, que había 12 piedras preciosas. De las 12 piedras, ahorita solo se pueden identificar probablemente 4 con piedras que nosotros conocemos ahora, y las otras ya con el tiempo, aunque los nombres puedan ser similares, pero no eran los mismos que se usaban en esa época, que significaban las 12 tribus de Israel. Y el pectoral significaba el juicio de Dios, pero juicio en el sentido de los veredictos a la decisión de Dios sobre Israel. Y detrás de ese pectoral venían 2 elementos que se le llamaban Urim y Tumim. Realmente estos no, incluso en su etimología, o sea, en el significado de las palabras Urim y Tumim, no se ponen incluso de acuerdo los estudiosos, pero lo que más se cree que es que Urim significa luces y Tumim significa perfecciones. O sea que el Urim y Tumim significaba luces y perfecciones. Y era uno de los métodos usados por el sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote lo podía utilizar para discernir la voluntad de Dios en lo que concernía a la nación. Esto nunca era utilizado para consultar la voluntad de Dios acerca de un individuo. No, era una prerrogativa del sumo sacerdote que utilizaba estos 2 elementos, y ahorita voy a explicar cómo se cree que se utilizaban estos elementos, para discernir la voluntad de Dios sobre cosas que le concernían a la nación. Eso significaba que el sumo sacerdote tenía un llamado de nación, de intercesión ante Dios por la nación. Por eso era tan importante que estos que se hacían pasar por sumos sacerdotes les fueran quitados de ahí, porque eran espurios, hasta que llegara uno que tuviera la autoridad del Urim y el Tumim, de las luces y perfecciones. Esto lo vamos a ver, si quieren lo vemos rápidamente. Cela Victoria también nos dice que también lo sabe. Ani López dice, el primero que lo portó fue Aarón, exacto, porque fue el primer sumo sacerdote.
Silvia Catalán dice revelación y verdad. También puede ser más o menos. Como le digo, la etimología no está absolutamente clara, pero lo que más se ponen de acuerdo los estudiosos es en luces y perfecciones. Éxodo 28:30, solo para ver algo referente a esto, porque es importante para lo que hay acá. Éxodo 28:30. Y pondrás en el pectoral del juicio, el pectoral del juicio son el pectoral donde estaban las 12 piedras de Israel, pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Ahora solo voy a explicar un poquito esto. Estos se introducían, estos se ponían atrás del pectoral, sobre el corazón. El pectoral estaba, pero se ponían atrás, para que estuvieran sobre el corazón del sumo sacerdote. Mira lo importante y es el significado simbólico que tenía esto. Pero dice que ese era el pectoral del juicio. Y entonces dice que eso lo tenía que llevar cuando entrara delante de Dios. Tenía que llevar las luces y perfecciones de Israel sobre el juicio. Dice, llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel. Ahora, juicio no es en el sentido de dictar un castigo, como se usa en otros contextos. No, sino era en el juicio en el sentido de dictar un veredicto o una decisión de parte de Dios sobre un tema de dirección a la nación sobre el cual era consultado. Porque eso representaba el derecho del sumo sacerdote de presentar cuando había una decisión importante para Israel. Se presentaba con el Urim y el Tumim y el juicio del pectoral para que Dios decidiera, para que Dios le mostrara cuál era el camino que debía de seguir Israel. Mira, interesantísimo. Si había una decisión importante de nación, iban a consultar a Dios. ¿Y a quién consultaban con Dios? En ese momento era por medio del sumo sacerdote y entonces Dios les contestaba por medio del Urim y el Tumim. Porque a diferencia de Moisés, que Dios le daba la instrucción directa a Moisés, que la voz de Dios salía de en medio de los querubines y del arca del pacto y salía y le decía a Moisés directamente qué era lo que tenían que hacer cuando ellos tenían una decisión. Y en el tiempo de la ley, ya no había un Moisés. Entonces el sumo sacerdote lo hacía de esa manera para poder encontrar la respuesta. Y entonces venía la revelación. No está claro, no, en la Biblia no está claro cómo se hacía. Algunos piensan que, como dice, que eran luces y perfecciones, que eran dos piedras preciosas y que podrían brillar de cierta manera para decir un sí o un no. Algunos otros piensan que el sumo sacerdote las tiraba y con eso echaba suertes, pero eran suertes sagradas, no eran cualquier tipo de suertes, y que si salía de una forma u otra era la respuesta de Dios. Pero sea como haya sido, yo creo que era más el brillo probablemente de estas piedras, pero era para tomar decisión. Entonces acá nos habla que Dios le muestra a través de Nehemías que debía haber un verdadero sacerdote en Israel, no falsos, sino aquellos que tuvieran el respaldo de Dios para poder direccionar al pueblo. Y eso es importante saber, porque si nos dejamos llevar por falsos pastores, por falsos maestros, seremos llevados a caminos de error. Pero ahora la dirección de nuestra vida viene por el Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida. Ahora el Espíritu Santo son las luces y las perfecciones de Dios para nosotros. Cuando tenemos nosotros que tomar una decisión, ahora nosotros entramos. Ya no es sumo sacerdote, sino que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y el oportuno socorro, para encontrar la dirección acerca de las peticiones que nosotros tenemos.
Y entonces nos dice esto. Y termino ya con esto, con el versículo 73. Porque dice que aquí nos habla y nos sigue diciendo todo esto, y nos habla y dice que en el 71, y los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata, y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 77 vestiduras de sacerdotales. Restauraron el sacerdocio. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores y del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Hubo una restauración que vino un avivamiento espiritual en esa generación, en la generación primero de Esdras, porque Esdras fue el que organizó esto. Y vemos que y vamos a ver en el capítulo 8, cuando nos toque el 8, que ese avivamiento, porque entonces dice que en el tiempo de Esdras, él vio quiénes eran, al igual que en el tiempo de Nehemías, y dice que el pueblo empezó a dar. ¿Para qué? Empezó a dar voluntariamente para que fuera restaurado la obra de Dios, para que fuera restaurado, dice aquí, las vestiduras sacerdotales, para que fuera restaurado nuevamente el sacerdocio de Israel. Y eso nos habla de un avivamiento espiritual. Pero vamos a ver más adelante, cuando lleguemos aquí al capítulo 8, que esto se dio, este avivamiento, con la exposición primero de la palabra de Dios, para poder dirigir al pueblo. Y miren, esto es importantísimo, porque todo avivamiento de Dios inicia por la oración, por la búsqueda de Dios y por la palabra de Dios. Ahí empieza todo avivamiento. El avivamiento no empieza en los no creyentes, sino empieza con grandes campañas de evangelismo. El avivamiento empieza en los hijos de Dios que empiezan a buscarlo a través de la palabra, a través de la oración. Y entonces se estableció nuevamente el liderazgo, se estableció el orden de sacerdocio en Israel. Y aquí inicia una restauración muy hermosa que lo vamos a terminar cuando veamos el capítulo 8 de este libro de Nehemías. Espero que por lo menos con esto vayamos viendo que cómo es necesario que nosotros ordenemos nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Para que seamos bendecidos y que sea restaurado también la autoridad y el sacerdocio en nuestra vida. Vamos a dejarlo aquí y quiero orar por ustedes. Nicole Marie, le bendigo en el nombre de Jesús. Nikki, perdón, no te había conocido con tu nombre completo. Mi hermana Nikki, te bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre bendito, Señor. Pues te pedimos, Señor, que ordenes nuestra vida. Que ordenes aún las áreas que aún no han sido ordenadas. Así como dice tu palabra en el principio, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces dice, y dijo Dios, y vino la palabra de Dios y ordenó todo el caos, ordenó todo lo que estaba en desorden. Hoy bendito Dios, que tu palabra hoy llegue a nuestra vida a ordenar el caos, a ordenar el desorden, a poner todo de acuerdo a tu voluntad, para que nosotros nos podamos levantar en la autoridad de Dios, para que nuestra vida empiece a ser fructífera, para que cerremos las puertas al enemigo, al pecado, a la tentación, para que no haya un lugar donde puedan venir e introducirse el enemigo en nuestra vida. Bendito Dios, santo Dios, gracias te doy
porque tú eres un Dios bueno, tu misericordia es para siempre. Gracias, mi Dios santo, porque tú tienes misericordia, aunque nosotros nos hayamos en algún momento desorganizado en alguna parte de nuestra vida. Tú eres el que puede restaurarnos completamente. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendigo, amados hermanos y hermanas. Qué gusto haber podido compartir la palabra de Dios esta noche con ustedes. Y les digo que esta semana que viene no vamos a poder compartir la palabra. Yo les he compartido que voy a estar viajando muy lejos. Realmente, bueno, le digo, voy a Corea del Sur a representar a Guatemala las alianzas evangélicas a nivel mundial. Y es un viaje muy largo, es un viaje de más de un día de camino, ¿verdad? Son casi 19 horas las que voy a tener que viajar. Y entonces por eso, pues el domingo y el día miércoles no voy a poder darles, porque ahí hay una diferencia de 15 horas de horario, entonces va a ser un poco complicado. Entonces lo vamos a retomar hasta de este domingo en 8, ¿verdad? Y vamos a hacer los anuncios por acá. Les bendigo en el nombre de Jesús, que el Señor guarde nuestra vida, que el Señor guarde su familia, su negocio, lo que nosotros emprendemos en su nombre. Que el Señor hoy mire nuestro corazón dispuesto, que cerremos las puertas, aquellas puertas que probablemente fueron abiertas por el pecado, que hoy sean cerradas en el arrepentimiento y en la obediencia a Él, para que la victoria se derrame más y más sobre nuestra vida, que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza y que podamos estar agradecidos con Dios, con todo lo que Él nos ha dado. Muchas bendiciones, un gran abrazo a cada uno de ustedes y los bendigo en el nombre de Jesús. Si es de bendición los estudios, comparte. Ahí mi hermana Ani se encarga siempre de poner ahí que compartan el live y les bendigo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y gracias, hermana Ani, que va a estar orando por el viaje. Les pido siempre sus oraciones para que Dios nos guarde. Es tanto tiempo y hay que tener discernimiento espiritual en lo que hay que ir a hacer. Les pido siempre sus oraciones y que Dios ponga la palabra adecuada en mi boca para hablar lo que tengo que hablar. Que el Señor les bendiga, y si quieres apoyar el ministerio, quieres ser participante del ministerio, puedes mandar tus diezmos, ofrendas y contactarte con nosotros. Que el Señor les bendiga. Mi hermana Celia, gracias mi hermana, que Dios le bendiga y también bendiga su familia. Y gracias mi querida Alice, que nos está haciendo un buen viaje. Y bueno, gracias mi hermana Ruti, y muchas bendiciones a ustedes también. Y gracias por sus oraciones, las voy a necesitar bastante para estar allá. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, un gran abrazo y que el Señor y la paz del Señor quede con ustedes. En el nombre de Jesús. Bendiciones.